su palabra. No es fácil, como decía el hermano Diego el viernes que hablábamos. Cada vez que hablábamos con los líderes, cada vez que uno va a predicar y siente temor, es bueno. Porque sabemos que no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Cuando el predicador se para aquí confiado, ya estoy botado, es un peligro. Que la presencia del Espíritu Santo siempre esté en medio de nosotros y que haya un pueblo sediento, hambriento de su palabra. Amén. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres hablarle a tu pueblo? Él me decía, ¿has visto a mi pueblo? Y yo empecé a recordar a muchos hermanos que empezaron firmes y de un momento a otro, ¿qué pasó? Y el Señor me da una palabra para ustedes, iglesia. Se la diré al final. Y estoy tan segura que este es el tiempo que Dios quiere que despertemos como iglesia. Que entendamos los propósitos y los planes de Dios en nuestras vidas. Porque Dios quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene caminos buenos, propósitos buenos, pero nosotros no los queremos. Y si usted lee la Biblia, a través de la Biblia, Dios nos habla de esto. De que un pueblo que nunca atendió la voz de Dios. Un pueblo que le conoció, un pueblo que vio sus señales, sus milagros. Un pueblo que sabía que había un Dios poderoso, que lo salvaba del enemigo. Y aún así, endurecieron sus corazones. ¿Será que hasta el día de hoy ha cambiado? Si leemos desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos muestra de hombres y mujeres que les pasó lo mismo. ¿Y por qué pasaba eso? Porque no se retenía lo que Dios daba, lo que Dios enseñaba, lo que Dios mostraba, lo que Dios quería en nuestras vidas. Vamos a Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Jeremías 18. Ahora les digo cómo se llama la prédica. Jeremías 18. ¿Quién era Jeremías? Un profeta, un vaso, un hombre usado por Dios, que era sensible a la voz de Dios. Y muchas veces Dios le ponía a hablar cosas buenas y cosas malas. Pero el pueblo estaba acostumbrado a escuchar lo bueno. Y cuando escuchaba lo malo, se querían ir en contra del profeta y hasta matarlo. Porque querían escuchar solamente las cosas buenas que ellos querían escuchar. Lo que ellos querían oír. Amén. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija. ¿Según qué? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El mensaje esta mañana se llama vasijas rotas. Pero cuando hablamos de vasijas rotas, a la gente, o sea, yo estuve buscando en internet y no encontré ni una prédica como la que Dios me dio en esta mañana. Yo decía, pero Señor, si todos hablan. Y encontré que pastores decían, vasija rota, tú tienes tu debilidad y Dios usa esa habilidad para fortalecerte. No pienses en lo que de tu pasado, porque tu pasado ya está, ahora nuevo, eres nuevo odre. Yo decía, Señor, ¿será que yo te escuché mal? ¿Será que no escuché bien tu voz?
¿Por qué vasijas rotas? ¿Por qué somos vasijas rotas nosotros? ¿Qué es una vasija? Es un recipiente de diferentes materiales o diferentes formas donde se guarda algo. Se guardaban los granos, el vino, los alimentos. ¿Y por qué Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero? ¿Por qué Dios le da esa parábola a Jeremías y le muestra y le dice, mira el alfarero cómo coge el barro en sus manos y empieza a moldearlo? Y si usted ha leído la historia, si usted ha leído el capítulo 18 de Jeremías, se da cuenta que el barro se desbarató muchas veces. ¿Y qué hacía el alfarero? Volvía y armaba. Volvía y armaba. Y muchos predicadores se basan en eso. No, es que Dios viene y arma y vuelve y te arma y tú te destruyes y vuelve y te arma. Pero yo pienso que ya es el tiempo de nosotros entender por qué Dios primeramente le habló a la casa de Israel. Porque esto que habla que es para Israel, un pueblo que le conoció, un pueblo que anduvo, que Dios lo sacó de la esclavitud, que le dio el maná, un pueblo que no le creyó a Dios, un pueblo que solamente quería la mano de Dios. Vasijas rotas. ¿Será que el pueblo hoy en día está así? Mi Señor me decía, mira a mi pueblo, cómo están. Míralos. Yo escuchaba una historia de un hombre que llevaba 2 vasijas. Yo decía, Señor, me voy por ese lado. Y la historia decía que él llevaba una vasija nueva y una vasija rota por el camino. Y la vasija, todas 2 estaban llenas de agua y la vasija rota empezó. Y cuando llegó el hombre al final del camino, la vasija rota le dijo, mira, yo ya no sirvo para nada. ¿Para qué me sigues usando? Mira todo el agua que yo desperdicié. Llegaste al final del camino y no tuve nada de agua. Y el hombre le decía a la vasija, no, mira atrás. Todas las semillas que cayeron con el agua que tú regaste gota a gota, fueron creciendo los árboles. Era importante la vasija rota, ¿cierto? Y muchos predicadores hablan así. Pero Dios en esta mañana no quiere hablarte de esta forma. ¿Cuántos estamos rotos? Todos estamos rotos, ¿cierto? Pero ¿será que Dios quiere que tú entiendas realmente qué es ser una vasija rota? Yo leí algo en Eclesiástico y mi esposo decía, no, ya decir eso. Pero a mí eso me quedó. Yo decía, wow, Señor. Dice que la mente necia es una vasija rota. Y es un libro apócrifo. Pero yo lo leí y decía, Señor, tremendo. ¿Eclesiastés? Pues yo me saqué de Eclesiastés y decía, amor, es Eclesiastés. Y buscamos. Eclesiástico. Pero esa frase me quedó aquí. Que Señor, una mente necia es una vasija rota. Por eso Jeremías, el Señor lo envía a la casa del alfarero a ver las vasijas. Y muchos de nosotros estamos así. Estamos en las manos de Dios. Él nos está moldeando, Él nos ha moldeado, Él nos ha dado de su presencia. Pero ¿será que hemos entendido o no hemos entendido? El pueblo de Israel nunca entendió. Y hay gente que saca pecho y dice en sus oraciones, Señor, yo quiero ser como el pueblo tuyo, el pueblo de Israel.
Cuando yo escuché esas oraciones, yo decía, amén, Señor. Pero un día me puse a detallar, a leer todo lo que pasó en el pueblo de Israel. Aún sus hijos se fueron comidos en Lamentaciones. Ellos se comían sus hijos del hambre que padecieron. Yo decía, Señor, no, yo no quiero ser el pueblo de Israel, no. Yo quiero ser un pueblo escogido por ti. Una mujer renovada, una mujer nueva, una mujer que entienda los propósitos y los planes de tu vida. Yo no quiero ser el pueblo de Israel. Y mucha gente sigue orando de esa forma. Yo quiero ser como el pueblo de Israel. Jeremías tuvo que entender. Y si usted lee todo el capítulo 18, el Señor habla de un juicio para el pueblo de Israel. Porque no entendieron. Nunca entendieron lo que Dios les quería decir. Entonces, el primer punto, Dios le habla ¿a quién? ¿A quién habló? Al pueblo de Israel. Segundo punto, Jesús se refiere al mismo tema. Lucas capítulo 5, versículo 36-39. Ese es el Nuevo ¿qué? Testamento. Y si usted mira los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, Juan, hablan de lo mismo. Hay veces usted lee los evangelios y hay unos evangelios que cuentan una parte, el otro te cuenta un poquito más, el otro te cuenta otro poquito más, pero hablan de lo mismo. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Lucas 5. Los evangelios sinópticos cuentan los tres temas. Los tres evangelios cuentan el mismo tema. Lucas 5, versículo 36. ¿Llegaron? Espera que me perdí por acá. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Alguien lo hace? Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres ¿qué? Se perderán. Porque el Señor Jesús habla de lo mismo que habló Dios en el Antiguo Testamento. Y sabemos que es el mismo Dios, ¿no? Pero lo habla a un pueblo de Israel. Ahora Jesús lo habla. Y el Espíritu Santo lo sigue hablando. ¿Qué es un odre? Yo veía en internet que es como una botella de, ¿cómo le llaman eso? De cuero de oveja que guardaban el vino. Pero mire que dice que nadie pone un remiendo viejo en una tela nueva. Ve una tela nueva en un odre viejo. O usted coge ese versículo, que esto todo carcomido, ¿cómo va a quedar? Yo no le pondría un remiendo. Tengo un rato aquí, le voy a poner un remiendo viejo a mi vestido nuevo. Ni un remiendo nuevo a un vestido viejo. Y Dios eso es lo que hizo con nosotros. Dios nos saca del pecado y nos da una nueva vida. ¿Y qué hace? Derrama de su vino. Pero para poder derramar de su presencia en nosotros, Él tiene que hacer como el alfarero, empezar a moldearnos y empezar a quitar cada cosita que no le agrada. Pero en ese proceso duele. Y eso es lo que a la gente no le gusta. La gente quiere que el Señor ponga el vestido nuevo, pero déjeme lo viejo todavía. Y eso viejo te va a estancar. Eso viejo no te va a dejar avanzar. Porque Dios quiere su presencia en ti, en tu vida, en mi vida. Amén.
Pablo habla que somos vasijas, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos ese tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál tesoro será? ¿Cuál tesoro? ¿Cuál? Cristo mismo en nosotros. Pero tenemos ese tesoro en vasos ¿de qué? De barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de qué. ¿Quién nos cambia? ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo nos convertimos en vasos nuevos? ¿Cómo nos convertimos en odres nuevos? ¿Por nuestras propias fuerzas? Abriendo la puerta de nuestro corazón y dejando que Él habite en nuestras vidas. Dios habla, Jesús habla. Y Pablo nos recuerda que no solamente esa promesa es para los judíos, sino ¿para quién? Para nosotros, para los que hemos sido adoptados por Él. ¿Cuándo somos vasijas rotas nosotros? Vamos a Jeremías 18. Devolvámonos. Capítulo 18. Versículo del 5 al 6. ¿Qué dice? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como es el alfarero, casa de resplandor? Ahora colóquese su nombre. ¿No podré hacer con vosotros, Kaisuri? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Póngase su nombre. Vasijas rotas, cuando queremos que Dios nos moldee a nuestra manera. Cuando leemos la palabra y decimos esto sí, esto no, no es que esto es muy duro, no es que esto. Cuando Dios te dice no hagas esto, esfuérzate, sé valiente. No, Señor, pero esto es muy duro. El pueblo de Israel nunca entendió los planes de Dios. Dios quiso formarlos, Dios quiso moldearlos, pero era un pueblo desagradecido. Un pueblo que solamente buscaba a Dios en la necesidad. Un pueblo que cuando vio que el mar estaba frente a ellos y atrás venían el faraón con su ejército, ahí sí se acordó que había un Dios. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Aquí vamos a perecer, aquí vamos a morir. Haz algo, Moisés. Ora a tu Dios para que nos libre. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió el mar y un pueblo que pasó. Pero llegaron a la tierra donde Dios les había prometido. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Empezaron a adorar dioses. Te dirán esa manera, pero yo no adoro dioses, yo no voy a la iglesia católica a postrarme, ni tengo imágenes en mi casa. Pero ¿qué dioses están impidiendo que tú te levantes en Dios? Cuando dice el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estamos amando nosotros primero? Y estamos dejando que esa palabra que Dios nos entregó se vaya. Porque somos vasijas rotas. Cuando usted y yo no caminamos conforme a la voluntad de Dios, somos vasijas rotas. Porque Dios dice, hijo, me amarás. No dice, me amarás dependiendo cómo estés, dependiendo qué circunstancia puedes pasar. Dice, me amarás.
con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. El pueblo de Israel nunca lo amó. Lo pasó por necesidad, 40 días, 40 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron ellos? Ay, qué felicidad pasar hambre, qué felicidad no tener carne, no tener maná, qué felicidad. Se quejaban. Hoy en día ha cambiado. Cuando tenemos dinero en nuestro bolsillo, qué felicidad. Cuando podemos pagar nuestras deudas, nuestros compromisos, qué felicidad. Pero cuando Dios empieza a apretarnos, ¿qué decimos nosotros? Dios tenía que probar a un pueblo, porque nunca se dejó moldear. Fueron vasijas rotas, porque habían conocido al Señor. Nosotros hoy en día tenemos la gracia, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece. Y a cualquier circunstancia que pueda suceder, tiramos la toalla. Y Dios te dice a ti, ámame. Francine, ámame. No mire más a tu esposo. Ámame. Y amar es pagar un precio, mujer. Amar es doblar las rodillas. Y ya no dejes de lo que tú has aprendido de Dios se bote. Porque el pueblo de Israel nunca lo entendió. Dios quería ver un pueblo agradecido, un pueblo que le amara, un pueblo que si se ponía en las manos de Dios iba a ser una vasija de honra. Un pueblo que conoció el poder de Dios, que no había nada imposible para él. Y aún así, Dios tenía que levantar hombres profetas para que el pueblo siguiera caminando. Hoy en día ha cambiado. Es triste ver personas que llevan tantos años en el Evangelio y que uno tenga que todavía. Si Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Mire, siempre. No dice algunas veces. Pero cuando somos vasijas rotas, echamos esto por un lado. Se va. Entonces nuestra vida espiritual empieza. Eso es como cuando el Señor dijo, Jesús, en la cena, uno de ustedes me va a entregar. Todos se miraron, ¿no? ¿Seré yo, maestro? O cuando Pedro le dijo, Señor, contigo hasta la muerte. Y apenas lo apresaron, ¿qué hizo Pedro? Todo lo que él había escuchado el maestro, lo botó. ¿Por qué? Porque se dejó llenar de temores. El pueblo de Israel era un pueblo de temores, de incredulidades. Y nunca retuvieron lo que Dios les entregó. Hasta el día de hoy, hay judíos que aún no creen que ya el maestro vino, que el Salvador vino, aún lo están esperando. ¿Ha cambiado hoy en día? Yo le decía a mi esposo, esta palabra no es para la gente de afuera, es para nosotros. Porque yo no le puedo hablar a mi vecino, vea, usted es el vaso, venga, que Dios lo va a moldear. Si él no abre su corazón y no recibe a Cristo y no se arrepiente, no va a pasar nada. Esto es para nosotros. Es para nosotros. Amén. ¿Cuándo somos vasijas rotas? Versículo 12 de Jeremías. ¿Qué dice el versículo 12? Ahora pues, espere. ¿Qué dice el 12? Pero dirán, es inútil, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Se arrepintieron? Dijeron, no nos hable, no nos diga que Dios nos va a moldear, porque yo voy a seguir mi corazón. Yo voy a seguir mi cristianismo a mi manera, no a la manera de Dios.
Porque yo no quiero que Dios me moldee, yo no quiero que Dios todavía me quite esa debilidad. Porque es que a mí me gusta, como dijo un día un pastor que cayó en pecado, que le dijeron, pastor, venga, siéntese, los diáconos, vamos a restaurarlo con Dios, venga. ¿Sabe qué dijo él? No, porque estoy experimentando cosas que nunca había experimentado. Vasija rota, echó por basura lo que Dios le había dado su ministerio. Nunca se arrepintió, y cuando no hay arrepentimiento usted no va a crecer, porque usted va a tener remordimiento. El arrepentimiento nos lleva a mejorar y a crecer y a crecer y a crecer. Pero el remordimiento ay, pequé, ay, Señor, perdóname. Camino 1 milla y me vuelvo 2. Vuelvo y peco, ay, Señor, perdóname. Y me vuelvo 3. Remordimiento, no hay fruto. Este pueblo nunca tuvo fruto. Dijeron, es inútil que nos hables de esto. Es inútil que Dios nos quiera formar, porque no, nosotros vamos a seguir nuestro corazón, nuestro anhelo. Y hoy en día la casa de Dios está así. Hay hermanos que aún no quieren soltar, no quieren reconocer su debilidad, no quieren pedir ayuda. Se quedan allí. No, yo con Dios, como dijo una vez una hermana, no, yo con Dios. Y yo con Dios hoy en día la hemos haciendo una cantidad de cosas por el Facebook, por el YouTube, y no es porque yo me mantenga pegada allí. Mi mamá me muestra, mija, mira, la hermana tal, y yo, ay, mamá, no, déjala. ¿Yo para qué me va a contaminar lo que ella hace? Déjala. No hay arrepentimiento, y este pueblo de Israel nunca se arrepintió. Vasijas rotas. Y el pueblo de Dios está así. Si usted se siente estancado, si usted siente que ya va a tirar la toalla, si usted siente que ya no avanza más, está echando por un huequito. Mire, pues es chiquitico. Todo lo que Dios le ha dado a usted. Porque usted ora, usted ayuna, usted lee la palabra. Pero no ha dejado que la presencia de Dios lo moldee tanto que usted sea un vaso de honra. Por eso el Señor habla del hombre que cimentó su casa en la roca y en la arena. El de la arena fue vasija rota porque no aguantó. Tan rico llegar a Cristo y ser todo color de rosa, ¿no? ¿Qué pasó cuando el Señor les decía a ellos, recojan pero no guarden? ¿Qué hacían ellos? Guardaban. El Señor les decía, recojan, pero que no guarden porque se baña, y no querían obedecer. Así estamos nosotros. Hoy en día el pueblo está así. Yo le dice, no vayas por allá. Ve por acá, no hagas esto, no mires esto. ¿Cuándo somos vasijas rotas? Cuando perdemos el amor hacia las cosas de Dios. Apocalipsis 2, 4, 5. Capítulo 2, versículo 4. Que no le pase a usted un programa, ¿no? Que no le pase a usted. ¿Qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Oiga, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Sabe qué le pasó a esa iglesia? Que la gente cuando lee eso no lo interpreta bien. Dice, ay, tengo contra ti con que es el primer amor, ay, cuando conocí a Dios, cuando le servía. ¿Sabe qué le pasó a esta iglesia? Que Dios lo desapareció de la faz de la tierra, ya, no más. Pues como predicaba el pastor el jueves, Isaías, Dios se hastía, Dios se cansa.
de estarle diciendo a uno una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y que sigamos en lo mismo. Dice que Él tapa sus ojos y sus oídos. No va a escuchar por mucho que usted multiplique la oración, por mucho que usted entone alabanzas, por mucho que usted lea 2 horas la Biblia, pero si no hay arrepentimiento, no pasará nada. Esa iglesia fue vasija rota. Y cuando se pierde el amor a Dios, al temor de las cosas de Dios, cuando nos vamos poco a poco enfriando. Y siempre hay un semáforo rojo en nuestras vidas. Yo desde pequeño le enseñé eso a mis hijos. Siempre hay un semáforo rojo. Cuando ellos estaban mal, yo me soñaba con ellos y los llamaba a cuentas. Me soñé esto, y Dios me interpretó esto. ¿Verdad o mentira? Hijo, ¿verdad? Sí, mamá, ¿verdad? A los hijos no se les puede obligar a buscar de Dios. Jerry, tu mamá no te puede obligar a buscar de Dios. Conocimos muchos niños que crecieron desde el vientre de su madre en el Evangelio. Llegaron a una edad de 17 años, 16 años y nunca se determinaron. Hubo que llamarlos y decirle: ¿usted por qué está aquí? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Porque mi mamá me trajo, porque mi mamá me trae, pero nunca se convirtieron. ¿Y qué tuvo que hacer Dios en ellos? Una conversión genuina. Lo trituró, triturado, y hoy en día le sirven a Dios. Mauricio, y es tiempo, estás creciendo. Ya no eres un niño que hay que darle lechita, beber o pucheca. Dios te va a llamar a cuentas, Jerry, porque todo lo que ustedes hagan en oculto, cámara escondida, todo le daremos cuenta a Dios. Y no solamente ustedes dos, toda la congregación, porque somos vasos de Dios. Y Dios quiere hacer de nosotros vasos de honra, no de deshonra. Pero cuando no entendemos, como el pueblo de Israel, que fue un pueblo malagradecido, Dios tiene que empezar a triturar. Tengo un familiar, esposo de mi prima, que le predicaron mucho el evangelio. Nunca recibió. Pero la esposa oraba, nosotros orábamos por él. ¿Sabe Dios cómo lo trituró? Se le subió la presión de una forma. Lo llevaron al hospital, lo trataron mal porque no vieron todos sus signos, sino que el corazón, y le dieron una pasa para aguar la sangre, y la sangre hizo eso. Cuando hizo eso, parapléjico, nomás mueve aquí y nomás habla. Y hoy en día predica de Cristo. Hoy en día no se pierde las prédicas, nos canta alabanza, habla de la Biblia, los amigos van a visitar y ahora sí, Dios te dice tal cosa. Qué tristeza haber sido vasija rota. Los planes de Dios son perfectos y ninguno de sus hijos se va a perder, pero hay que asegurarnos que seamos hijos. Dios tiene que tratar a su pueblo. Cuando somos sus hijos y que hemos entendido los planes de Dios en nuestra vida, Dios guarda, aún en la escasez, en la enfermedad, en la aflicción, en la angustia. Siempre Dios te va a proteger. Y hay gente que dice: no, es que todo lo que Dios da es con paz. Dios permite aflicciones en nuestras vidas. No recuerdo la cita donde está, pero en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis está. Dice que Dios, yo cuando leí ese versículo, yo me quedé, si a mí me enseñaron que todo lo que pasa tiene que ser con paz.
Cuando el Señor dijo, no señorita, hay aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para sacudirnos, para que nos levantemos, para que volvamos, Señor, perdona, Señor, me pongo las pilas. Exacto, todo color de rosa, ¿no? Pero cuando las aflicciones son permitidas de Dios y usted no está lleno de Dios, ¿qué va a pasar? Viene el enemigo y le dice, sí, hijito, vaya, duerma, no vaya a la iglesia, suelte todo. Es mejor que usted esté así, quietico, y usted suelta todo y cuando menos piensa. Pero cuando usted tiene aflicciones, pruebas, tribulaciones, lo que leímos ahora, Isaías, usted se levanta, porque usted no es un odre roto. Usted es un odre nuevo que retiene y que usted se acuerde de las promesas de Dios. Que usted dice, Señor, yo me levanto porque tú estás conmigo y tú peleas por mí como poderoso gigante. Pero cuando somos vasijas rotas, se nos pierde la gana de orar, se nos pierde la gana de vivir, se nos pierde todo. Se le pierde color a la vida. Cuando somos vasija rota, cuarto, cuando no obedecemos al Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46. Habla de los dos cimientos, ¿no? El título son los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis? ¿Cómo? Y lo decimos, no lo decimos. ¿Cuántos dicen Señor, Señor? ¿Ninguno? Ay, Señor, ayúdame. Señor, te pido esto. Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? La palabra. Pero la palabra leía, la palabra estudiada. Que usted deja que el Señor le enseñe qué significa. Mire lo que leamos de Apocalipsis, que muchos creen que es el amor, que ha dejado su primer amor, que regresa cuando conoció a Dios. Ay, te me arrepiento y ya, pero ahí esa iglesia hizo tanta cosa mala que Dios dijo, eso leíamos, ¿cierto, amor? Dios dijo, no más. Se apagó la lámpara. Y eso es lo que el diablo quiere con nosotros, que nuestra lámpara se apague. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, que es un vaso, ¿qué? Vaso no, roto no, nuevo. Porque está oyendo las palabras de Dios y las obedece. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? ¿Qué es quién? Cristo. ¿Sí ven? ¿Qué significan los ríos y los vientos? Problemas, enfermedades, hasta la familia se le levanta a uno. Cantidad de cosas que puede suceder alrededor de usted. Que quedó sin trabajo, que me levanté con un dolor. Hoy yo amanecí de remate.com. Yo le decía a mi esposo, amor, si sigo así, predicas tú. Y hasta el último momento, mija, ¿cómo estás? Yo bien. El diablo no me va a quitar este privilegio. Y aquí tengo mis dolorcitos todavía. Pero el Señor, aunque venga todo lo que venga, permanecemos en la roca. Pero no es permanecer en la roca en momentos. Es siempre. Hasta que el Señor venga por nosotros. De ahí se habla a los nacidos, a los que realmente recibieron a Cristo
y son hijos de Él, llamados. Pero la persona que está así, hoy en Cristo, mañana en el mundo, hoy escucho música de Dios, mañana escucho música del mundo, hoy me santifico, hoy veo películas de cristianas, mañana veo películas de terror. Hay cristianos que hacen eso todavía. Hay cristianos que hoy leen la Biblia y el otro día leen el horóscopo, porque los he escuchado. Hay cristianos que en diciembre, en último culto, para las velitas, y pongo mi velita, y los he escuchado. Entonces, no, es permanecer en la roca para siempre. Porque ¿quién es nuestra ayuda? Cristo. Si somos odres nuevos y nos hemos dejado moldear por Él, vamos a permanecer. El pueblo de Israel fue vasija rota. El pueblo de Israel, cuando le conviene, busca a Dios. ¿Y ha cambiado hoy en día? Pastora, ore por mí, ore por mi hijo. Señor, ten misericordia. Uno ora así, ten misericordia por fulanito, Señor, porque es que ya le hemos hablado tanto. Ten misericordia de esa persona. Y Dios les hace el milagro. Y voy a congregarme, voy a buscar de Dios, voy a consagrarme. Vienen un domingo y los otros, listo, no vengan a la iglesia, pero que uno les vea el fruto en la casa. Leen la palabra, la forma de hablar cambia, la forma de expresarse cambia. Porque mire, cuando uno llega a Cristo, yo no sé por qué la monté a Mauricio hoy. Mauricio, cuando uno viene a Cristo, no es de prohibiciones. No hagas esto, no hagas acá, no hagas acá, no hagas acá, no. Porque eso es lo que nos dicen a nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, amor, es un estilo de vida. Dios empieza a moldearte y a direccionarte. Ni aún ni tu mamá ni tu abuela tiene que decirte, Mauricio, ¿por qué hizo eso? El mismo Espíritu Santo, si tú abres tu corazón a Él realmente, el mismo Espíritu Santo va a decirte, esto sí, esto no. A medida que tú tengas comunión con Él, te dice el Señor, va a transformar toda tu vida. Tienes un llamado, pero un llamado no se va a dar si tu vida no está plena en Dios. El mundo te está esperando y Dios está aquí. Pero tú decides si vas a ser un vaso de honra o vas a ser una vasija rota, porque ya conoces la palabra de Dios. Y si Dios te está hablando en esta mañana porque tiene planes contigo y no quiere que tú te pierdas. Tienes muchos sueños y anhelos, ¿sí o no? Pero en Cristo. Por mucho que tú quieras esforzarte y avanzarte, te dice el Señor, hijo, sin mí no lograrás nada. Te vas a frustrar. Y así te ha pasado, te has frustrado. ¿Sí o no? Yo no he hablado nada contigo, ni sé nada de tu abuela, no he hablado nada de la abuela contigo. Pero el Señor me muestra, vives frustrado porque no avanzo. Te dice el Señor porque has sido una vasija rota. Lo que has aprendido de los jóvenes se te está yendo poco a poco. Y no para bendición, sino para maldición, porque te está debilitando tu vida espiritual. No mires a los demás, mírate con Cristo. Porque una vasija nueva no mira, es que mi esposa no va, es que mi esposo no va. No, porque es que la salvación es personal. Dios viene por mí, no por mi familia. Viene por mí. Cada quien le dará cuentas a Dios. Y muchos se frustran por eso. Dios quiere que no seamos vasijas rotas. Pero el que las oyó, sigamos, versículo 49. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó ¿qué? Sobre tierra sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vasijas
rotas. Jerry, me la monté a Jerry también. Ustedes están creciendo, muchachos, los jóvenes están creciendo. Y el enemigo afuera los quiere arrebatar de alguna manera. Ustedes llegan a morir en ese momento sin Cristo, ¿para dónde se van? ¿Dónde te va, Jerry? ¿Término intermedio? El cielo o el infierno, no hay más. ¿Sí o no? Hemos visto cómo jóvenes de 16 años, 14 años ya no están. Cuando somos vasijas rotas no retenemos y creemos que esto es un juego. Entonces, hoy me santifico, mañana no, hoy me santifico, mañana no. Y no solamente los jóvenes, aún nosotros como adultos. Hay adultos que todavía les cuesta morir a la vieja naturaleza. ¿Y qué hace la esposa? No hace sino llorar en silencio y llore y llore, porque es que el esposo promete cambiar un mes, 2 meses y el siguiente mes otra vez con la misma, como dice la canción, con la misma piedra. ¿Sí es que dice la canción? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿sí? No, Cristo, la piedra que te debilita. Que Dios nos ayude a no ser vasijas rotas. Ahora sí les digo lo que el Señor les mandó a decir. Eso no lo sabe ni mi esposo. Él me decía, mira tu pueblo. Mira mi pueblo, decía el Señor, mira mi pueblo. ¿Cómo están? Y empezó a recordarme a personas. Señor, pero a este le pasa esto, y a esto, y a este. Señor, ¿por qué? O sea, si conocen la Biblia, te conocen a ti. Me decía el Señor, ellos están así porque quieren, porque han sido vasijas rotas, porque han echado en saco roto lo que yo les he entregado. Porque cuando tenemos a Cristo, Dios se ocupa de todo lo de nosotros, física, espiritualmente y materialmente, de todo. Pero hoy en día el pueblo está buscando más la añadidura que el reino. ¿Y son qué? Vasijas rotas. ¿Qué dice primera de Juan? Buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿A Mateo? Bueno, Mateo, perdón. ¿Mateo qué? 6:33. Primero de Juan dice, hijitos, ¿cierto? No os engañéis, ¿sí? No améis al mundo. Ah, bueno, no será tan mal tampoco. No améis al mundo, hijitos, porque el mundo solamente les va a traer dolor de cabeza. El Señor decía, ustedes harán así es porque quieren. Muchos se sienten estancados. Muchos sienten que ya no avanzan más. ¿Es la voluntad de Dios que estén así? No. Dios quiere usarlos como vasijas de honra a cada uno de nosotros. ¿Depende de Dios? Mi intimidad con Dios. Pablo fue una vasija rota al comienzo, pero cuando Dios lo llama, fue una vasija llena del poder de Dios. Odres, como habla ahí, seres humanos, odres nuevos. Entendió que era tener Cristo, que era tener a Cristo. El Señor me decía, míralos cómo están. No es mi voluntad que estén así. Andrés, no sé cómo estás, hace rato que no hablamos. Muchas cosas se estancan, no por Dios, por ti mismo. Tienen un llamado ministerial los dos, pero tienen que unirse. Primeramente, ¿a quién? A Cristo. Cuando nos unimos como pareja, Francini, a Cristo, automáticamente nos unimos a nuestros esposos y automáticamente Dios nos usa como Él quiere usarnos. A mi esposo lo usa de una manera, a mí me usa de otra. Él es un maestro y me le quito. Y claro que estar aquí fue una lucha, porque yo quería predicar como Él predica.
Y me tengo que decirle, Señor, me dolía hasta la cabeza, Señor, no, no más. Yo voy a hablar lo que tú me digas que hablen, ya. Y yo creo que hasta luego me enfermé de tanto pensar. Pero como somos en Cristo, Dios nos usa a la manera de Dios. Dios no quiere que su pueblo perezca. El infierno no fue hecho para los hijos de Dios, entre comillas, porque un hijo de Dios no se va para el infierno, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? Un hijo de Dios nunca se va para el infierno, pero como la modalidad de hoy en día es que todos somos hijos de Dios. Y Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estáis? Es que la Biblia habla, pero no le ve el fruto, hermano. Nosotros veíamos la noticia del pastor y creo que nos dolió el corazón, el alma. Y uno apenas decía, Señor, guarda. Yo decía, guarda a mi esposo, Señor. Guárdame a mí. Y guárdanos de pisotear tu sangre. Porque la gente no va a decir, fue el hombre. ¿Qué van a decir? Y lo sacan en primera nota. El pastor Julanito de la iglesia Julanita. Y con mayúsculas se lo ponen. Hacemos quedar mal el nombre de Cristo. Ya no seamos más vasijas rotas. Pongámonos de pie. Usted decide, como dijo el Señor. Ustedes están así es porque ustedes quieren, porque tienen todo. Tienen la gracia de Dios, el Espíritu Santo está ahí para ayudarles, tienen la palabra del Señor, tienen todo para avanzar, pero ustedes mismos se estancan. ¿Y sabe qué es el peligro de ser vasija rota? Que cuando suene la trompeta, si no nos hemos ido todavía, nos podemos quedar. ¿Y esta palabra es para quién? ¿Para la gente de afuera? Para nosotros. Hoy es una exhortación para la iglesia de que seamos vasijas de honra, que reconozcamos que sin Él no somos nada y que por mucho que tú quieres añadir un codo a tu vida, no lo vas a lograr, porque te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a estancar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y solamente tú sabes cómo vives tu vida. Él cumplirá su propósito y no hay tentación, porque Él es